En la audiencia del día de hoy nos acompaña el doctor Marino Elsevier, abogado, un gran amigo de este espacio, un hombre que siempre acude a nuestro llamado porque hay temas interesantes que tienen que ver con la justicia, sobre todo algunos casos emblemáticos de conocimiento de toda la sociedad dominicana, que 4 de ellos, doctor me corrige, ya están en juicio de fondo. Con de los presuntos implicados, algunos van a juicio de fondo y otros entonces recibieron un no al lugar. Doctor, buenas tardes, bienvenido a su programa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme acá, como siempre, a tu disposición para conversar sobre los temas penales del país. Doctor, estos casos emblemáticos, incluso algunos de ellos televisados, que coparon la atención de todos, realmente tanto tiempo estos casos, ¿esto representa alguna carga para el Poder Judicial? Evidentemente que los procesos penales representan en cada jurisdicción una carga emblemática porque los medios de comunicación activan la información y hay fuerzas, grupos fácticos que le interesa de una u otra manera mover esos expedientes. Y eso no solamente se da aquí. Hoy mismo miraba la televisión española y los casos del PP y los casos del PSOE arrastran los titulares de los principales periódicos españoles y de la televisión española. Ahora, ¿qué es lo que sucede entre nosotros? Siempre en el ejercicio de la profesión hemos dicho que los juzgados de instrucción se han convertido en una puerta giratoria para darle salida a algunos y dejar preso a otros. Lo dije en el viejo sistema de instrucción criminal porque entiendo, como ahora también, que nosotros tenemos un doble juicio en materia criminal. Mira por qué. Cuando el fiscal se presenta con 10.000 páginas con un expediente, ya tiene el expediente completo. ¿Para qué llevarlo donde un funcionario, entiéndase, el juez de instrucción, para entonces valorar si procede o no que vaya al tribunal? Pero usted tiene toda la prueba. Y fue ese mismo funcionario que lo autorizó buscar esas pruebas. Entonces, ¿para qué tenemos un doble juicio criminal con una situación todavía peor? Mucha gente no sabe que el sistema acusatorio amerita un jurado. Nosotros no tenemos jurado. Usted lo vio en el caso de Donald Trump. Hubo un jurado que le llevaron los indicios graves, serios y concordantes. Y el jurado tenía que decir si procedía o no el juicio de fondo. Nosotros no tenemos jurado. Y ese jurado en la República Dominicana, ¿cómo debería de estar conformado? Bueno, no tenemos una ley sobre ello. Exacto. Existió en el pasado, al principio del siglo XX. Pero eso fue eliminado por una razón muy sencilla. Somos un pueblo muy pequeño. Aquí todo el mundo es familia. Se conoce. Y el que menos tú sabes es hermano tuyo y no tiene tu apellido. Sí, sí, aquí todo el mundo se conoce. No, y que tenemos esa consanguinidad, ¿me entiendes? Sí, doctor, de los casos, los últimos casos, que son casos con nombres de moluscos, ¿verdad? Sí, Casos con nombres de, nos recuerdan el mar. claro. Calamar, medusa, coral, antipulpo, Sí. larva, ¿cuál es ese larva? Porque larva puede ser de otros tipos. El larva era... Caracol y la operación 13, que no le pusieron, ese fue el de la lotería. Ah, no, ese es el mejor. Sí, no le pusieron el nombre del mar, No. porque ese trajo su nombre propio. El número. Fue el número 13. Claro, pero ese es el único caso donde está preso el ciego y todo el mundo está en libertad. El ciego fue que cometió el crimen en la lotería. El único que no veía Sí, nada. El que no ve, ese que, no está ve preso. está preso. Eso es lo más, diríamos, antijurídico. Está cumpliendo medidas de coerción. No, está preso, condenado. Condenado. En la preventiva. Allá.
el ciego, que por la condición de ciego debería estar en su casa, porque el sistema carcelario no tiene aquí las condiciones para tenerlo ahí. No es un sistema inclusivo para una persona que tiene una discapacidad visual. Señores, por eso que en este país cada día se cree menos en la justicia, doctor. Pero Luis Inchautegui se acaba de morir en la cárcel, señores. Bueno. Pero en la cárcel. Murió en el hospital Luis E. Aybar, atendido por el propio José Joaquín Puello, pero ¿En dónde estaba? Pero estaba, ¿De dónde lo sacaron? Estaba en Najayo, claro, muy enfermo, con más de 80 años, sí, pero y sobre todo por un tema, doctor, de manutención. claro, que no podía. Yo lo vi y lo fui a visitar a la cárcel, gracias a Dios. ¿Usted lo vio? Cumplí con el amigo, fui a saludarlo, sí. Y me indigné sobremanera. Digo, ¿y qué hace este hombre preso aquí? ¿Por manutención? Sí, hombre, sí, eso no tiene sentido. No había matado a nadie. No. Y además, un hombre que llegó allí y estaba, diríamos, con un suero puesto. ¿Qué hace ese hombre preso en la cárcel? Pero es loco que estamos. Pero el caso de Luis es un caso paradigmático para que la gente entienda, igual que el del ciego, que el sistema carcelario dominicano no tiene una respuesta para este tipo de cosas. Y que además no deben aceptar ese tipo de gente porque usted está aceptando un muerto. Ese ciego le dan un palo ahí adentro y nadie sabe quién es. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué usted hace con ese hombre ahí adentro? Suspéndale a la prisión y póngalo en su casa. Pero el sistema tiene esos recursos, pero es ciego y es pobre. Si hubiera sido rico, estuviera en una casa muy bien acomodado o en una casa de acogida, como aquí le llaman ahora a ciertos lugares. Doctor, excúseme, porque usted es un hombre un profesional del derecho, con una capacidad y una experiencia ya ganada por sus tantos años de ejercicio, pero ¿será que algunos jueces hay que mandarlo a volver a estudiar? No, lo que pasa es que esa imparcialidad de los jueces con casos como estos queda cuestionada, porque no hay necesidad de tomar esas medidas frente a un ciudadano que el objetivo de la pena es la reivindicación. ¿Cómo se va a reivindicar un ciego dentro de la cárcel? Es loco que estamos. Pero el sistema no reacciona y eso no es titular de primera plana en ningún periódico. Para el ciego del caso 13... Sí, preso. No, y para él no hay unas redes sociales que lo apoyen. No, jamás. Yo no lo he visto eso en redes sociales. No hay unas redes sociales que lo apoyen para generar un cambio de opinión pública. Claro, totalmente. Claro. Pero ni siquiera la Asociación de Ciegos entonces, está frente al Calazán. ¿Cuáles y qué han hecho la Asociación de Ciegos? No han dicho nada. Está bien. Mire, doctor, los 4 casos, ¿cuántos casos hay? 4 casos, ¿verdad? Que están en juicio de fondo. Mira, ahí hay un proceso, por ejemplo, que fue también muy significativo, el del doctor Hidalgo. Ese caso... él estaba en el caso Antipulpo. Donde estaban 2 hermanos de Danilo Medina, Alexis Medina y Carmen Magalis Medina. Correcto. Ahí estaba también Fernando Rosa, estaba ahí también, le dieron una lugar a Fernando Rosa, ¿verdad? Perfecto. Fernando Rosa, perdón, doctor, o fue por asunto de enfermedad. No tengo te voy a decir con honestidad, no tengo la certidumbre, pero Fernando estaba muy enfermo. Estaba enfermo. Ingresó enfermo. Pero con todo y eso parece que querían que se muriera en la cárcel. Ahí estaba Francisco Pagán también. Pagán, el de la OISOE. Correcto. Germosén también, ese fue Contralor. Germosén. Sí. Estaba Christopher, estaba Santiago Muñoz. Y Domingo Antonio Santiago Muñoz, que ese es amigo de Alexis Medina, que era un hombre que que era juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, que manejó este caso, había entendido que Domingo Antonio no tenía nada que ver con eso, que fue sorprendido en su buena fe, y ese tipo de cosas que ocurren. Pero lo que pasa, mira lo que pasa. Todos esos casos de corrupción tienen un hilo conductor. Es un funcionario público. Todos. Y otro es el dinero hacia dónde va el funcionario vendiendo su servicio, que es un crimen de concusión, donde usted, por ejercer ese cargo, se beneficia del mismo y pide un dinero a cambio por las funciones que desarrolla.
por firmar un oficio, por firmar un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En el caso de la especie, como han sido tan voluminosos esos expedientes, han arrastrado a cualquiera que le manda una cartica, a cualquiera que llamó por teléfono, a cualquiera que es familia, y en el caso específico también del doctor Hidalgo, fue bochornoso y saheriente. ¿Cómo usted se lleva al médico? Por poco lo sacan desnudo. No, que lo sacaron en calzoncillo y con una, ¿cómo se llama? Con el casco este que parece una vacinilla en la cabeza. La vacinilla en la cabeza le ponen a todo el mundo. Como decían antes, con la vacinilla al casco. Con la vacinilla en el casco. Hasta un merengue hay sobre eso. Que se llama con la vacinilla en el casco. Okay. Sí. Evidentemente. Eso, por ejemplo, desluce las persecuciones del Ministerio Público, pero también retuvieron falta frente a otros que el Ministerio Público tiene en sus manos. Ahora, hay un aspecto más, diríamos, esencial en esto. Nosotros hemos copiado una institución nórdica de los países europeos, de los países de gran avance de desarrollo, y es la presunción de olvido. Entonces hemos puesto una norma en el 148 que dice el plazo razonable de la investigación. Nosotros que vivimos inventando disparate, porque eso es un disparate mayúsculo, no aprendimos que el caso de Orlando Martínez, si hubiera habido esa norma, no se conoce. Y no se descubre quién mató a Orlando. Pero la fanfarria, el guacanagarismo que hay legislativo en el país, hizo que esa institución entrara. Pero ¿qué pasa? Ahora tienen el anatema de que los casos tienen algunos hasta 5 años, porque comienzan desde que el Ministerio Público toma una medida en tu contra de una retención, una investigación, te hace una medida de coerción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que cuando llega ahora la discusión, el juez tiene el anatema de decir, bueno, pero ya esto tiene más de 4 años. Yo soy partidario de que son 3 años, no 4, porque la antigua transformación del Código Procesal Penal tenía 3. La transformación del año 2015 aumentó a 4 y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Por tanto, se aplica la ley retroactivamente, la más conveniente, conforme al artículo 74.4 de la Constitución de la República, que se aplica la norma más favorable. Si nos llevamos a esa institución que hemos puesto aquí, inventando disparate, este grupo de talentosos, en 3 años todos esos procesos tienen que ser declarados con plazo razonable vencido. Pero nos pusimos a inventar y a copiar con, como te dije al principio, sin la existencia del jurado. Porque no hay jurado. El juez de instrucción que controla las actuaciones del fiscal, yo quiero conseguir tal cosa, la pido, si te lo autorizo. Quiero el teléfono de fulano de tal porque estoy investigando tal cosa. Causa probable, te lo autorizo. Pero ¿qué pasa? Ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, se le acabó al Ministerio Público por estar metiendo instituciones que no corresponden al país. Y te voy a poner otro ejemplo. Ambiori Díaz Estrella, juez de instrucción, abogado de Santiago, que después fue el representante del Partido Revolucionario Dominicano en Santiago. Era el juez de instrucción en el caso de las hermanas Mirabal. ¿Y cuántas páginas se hicieron para eso? 60. Yo tuve el expediente en mis manos. ¿Usted lo tuvo? Claro. Esos expedientes
Ramón Pina fue el abogado de Manolo Tavares Justo, junto con mi padrino Héctor Sánchez Moselo. ¿Y usted conserva ese expediente todavía? Están allá guardados, claro que sí. Consígame una copia. ¿Cómo no? Yo te lo Consígame una envío copia para para yo que eso. tú hagas las declaraciones. Claro. Pero un juez de instrucción recto. 60 páginas. 62 páginas. ¿Y por qué ahora hay Entonces, casos que un tienen... crimen tan horrendo Sí. se resolvió con esa información. Con esa información que rindió el juez de instrucción. Que no anduvo hablando pendejadas. Hay casos que tienen de 3,000 tiene 3,000 y pico de páginas para allá. No, de 10,000 páginas. ¿Y quién lee Muchos eso? de estos ¿Y casos. quién lee eso? Tienen que leerlo los abogados. Entonces, fajarse con eso, y no solamente eso, sino que además de las páginas que tienen anexos. Y esos anexos a veces constituyen verdaderamente una desgracia. Entonces, para la justicia. en el afán de presentar expedientes robustos, Claro. una acusación robusta, porque el tema es que aquí se habla de que, bueno, el problema es que las pruebas, el elemento de la prueba, que a falta de prueba entonces se caen los casos, y todavía sí, porque si a usted le presenta un expediente de miles de páginas, Claro. ¿cómo es posible que en esas miles de páginas no hayan pruebas contundentes para usted implicarlo y enviarlo a juicio de fondo en un caso? Entonces, explíqueme esta parte. ¿Tantas páginas para qué, doctor? Yo me pregunto a veces, quizás tú no viste esto porque tú eres muy joven. No, ni tanto. Pero- No, doctor, ni tanto. Pero cuando Fefe Valera Benítez subió al caso del asesinato de las hermanas Mirabal, que lo pasaron por Radio Televisión Dominicana, y las partes interrogaban y sean parte del proceso, yo no vi ningún tipo de escenario de páginas llevadas abultadas, ni ningún tipo de carretilla de papeles, y fue un asesinato horrendo. Ahora, ¿qué pasa en el fondo? Nosotros tenemos que hacer conciencia que tenemos un doble juicio en materia criminal y que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción pública y han cooptado el recurso de habeas corpus, porque lo han condicionado a que el juez de instrucción dicte un auto o ya haya dictado medida de coerción, como en el viejo Código Procesal Penal logró el licenciado Polibio Díaz, siendo consultor jurídico del presidente Balaguer, con la ley 160, reformar los artículos 1, 3, 9, 11 y 13 de la ley de habeas corpus, que fue un decreto ley norteamericano cuando la ocupación. Y hemos limitado la libertad por este nuevo código y la hemos hecho peor que cuando el presidente Balaguer. Porque cuando el presidente Balaguer dejaron un resquicio de que el fiscal era quien apoderaba la Cámara para conocer el recurso de habeas corpus. Pero es que ahora no se pueden conocer los recursos de habeas corpus. Están limitados de que surge una medida de coerción. Y entonces el Ministerio Público anda con las manos sueltas, mandando a buscar preso a quien le da la gana y haciendo acuerdo con quien le da la gana, conforme a su propio criterio, por encima de lo que es el debido proceso y la libertad de las personas. Doctor, mire, el caso Calamar, el más sonado en los últimos días por el no al lugar A Gonzalo Castillo. espérese, a estos personajes emblemáticos del gobierno de Danilo Medina, Gonzalo Castillo, que Y José Ramón. sin lugar, yo voy con José Ramón Peralta ahora. Gonzalo Castillo, que sin lugar a dudas será el próximo candidato presidencial del PLD. Evidentemente. Con Ahí mira- está una foto de él Sí, con, claro, la, sí. con la embajadora norteamericana. Y Donald Guerrero. No, a Donald lo Y enviaron. lo enviaron a juicio de fondo, Sí. pero está y José Ramón Peralta, que también uno al lugar para él. Al caso de Donald fue a juicio de fondo. Correcto. Esta situación de Gonzalo Castillo, que incluso había un involucramiento de que no tenía el visado estadounidense, se le repuso el visado y luego al reponerle el visado nosotros dijimos, bueno, ya el hombre parece que va a salir tranquilo del proceso del caso Calamar, el no al lugar de Gonzalo. Explíquenos esto Mira, eso desde tiene, el punto de vista jurídico. eso tiene una lectura jurídica y política. Desde el punto de vista jurídico, bueno, se le excluyó de ir a juicio de fondo
de ese doble juicio criminal que te he criticado y voy a criticar siempre. Pero desde el punto de vista político también tiene una buena significación. Definitivamente Gonzalo alcanza más popularidad y dentro de su partido forma parte de los elegibles para ser candidato a la presidencia de la República por el PLD. En el caso de José Ramón Peralta, también hay una situación extraordinaria. Fíjate que la acusación fue llevada en contra de dirigentes emblemáticos de ese partido, como lo hicieron con la hermana del presidente Danilo Medina, que después salió fuera Con Magalis. con Magali, que la excluyeron después. No, porque el propio juez José Alejandro Vargas, al momento de las medidas de coerción, del conocimiento del caso, dijo que él no era proclive, no le gustaba enviar mujeres a la cárcel. Y entonces le puso unas medidas para cumplirla en su vivienda. O sea, Prisión domiciliaria. No fue prisión domiciliaria, presentación periódica. Para favorecerle a ella, él dijo que no le gustaba. Así lo expresó. Bueno, Ok, continúe. pero por suerte, lo que pasa también, porque en definitiva lo que se determinó fue que ella no tenía nada que ver con eso. Ahora, Sí, ella recibió también uno al lugar. Ahora, ¿qué pasa con esos casos emblemáticos? Fíjate que la gente se orienta con los principales acusados, pero el Ministerio Público logró que mandaran a toda esa gente para, Hay más para el nombres tribunal ahí. criminal. Hay más Ahí está nombres ahí. Loco, ahí está una serie de gente. Sí, hay más nombres. En este caso, yo El señor quisiera- Camaño, ese fue el que era... que no sé qué tiene que ver el Contralor de la República con el pago de dinero de personas que cobran en otra parte o negocios que hacen intermediarios. Aquí hay muchos nombres también, sí. Me imagino que la mayoría fueron enviados a juicio de fondo, ¿verdad? Ah, correcto. Ok. Lo que pasa también en esto, en esa sentencia, tiene un mal de fondo. Y mira qué pasó. La juez de instrucción descartó la constitución en parte civil de todos los querellantes. Es decir, la gente que fue al Ministerio Público le dijeron, mire, cobraron por mí tanto, y te estoy diciendo algo, y excúsame que hable de un asunto No, está bien, personal, dígalo. de un caso familiar Dígalo. de los Reyes del Cebif, que le dijeron, aquí hay 43 millones de pesos, y le dieron 14, y se quedaron con lo otro, y le falsificaron la firma. Entonces, eso tiene que ser discutido en el fondo, a ver quién se quedó con ese dinero. Claro. No ha lugar a que se admita la constitución en parte civil de esas personas perjudicadas. No sabemos por qué el juez de instrucción hizo eso. Y la verdad es que los elementos constitutivos de la infracción que yo estudié en la universidad y que todo el mundo lo sabe, la relación de causalidad entre los hechos propuestos del perjuicio que se ha causado, no tiene explicación que la juez de instrucción haya excluido a todos quienes se constituyeron en parte civil. En el caso Calamaro. Óyeme, doctor, pero interesante. Y usted sabe que como que con estos casos emblemáticos, la gente quiere que corra la sangre. La gente quiere condenas. Populismo penal. Esto es populismo penal. Correcto. Pero mira qué pasa. Producto De una ambientación. Pero producto del conocimiento de estos casos a través de las redes sociales. Claro, y además promovido. Aquí la gente le gusta olvidar cosas. Participación Ciudadana fue el motor de todos esos casos. ¿Cómo? Y la USAID se le acusaba y se le decía que ellos tenían que ver con el financiamiento de esta organización. De participación ciudadana. De participación No, ciudadana. pero- y ellos lo dieron a conocer Claro que porque sí. recibían ese dinero. Claro que sí. Porque son una ONG. Y ellos se han dedicado a la persecución del crimen, del cohecho, del soborno, de la concusión, del enriquecimiento ilícito, de la manipulación dentro de los ejercicios del poder. En fin, ellos le han dado vigencia a visualizar
ese crimen que perjudica a todos nosotros en términos del manejo de ese presupuesto. Ahora, ¿qué ha pasado con ellos? Ellos se constituyeron unos fiscales aparte. Ellos hacían resúmenes de los casos, de las acusaciones. Ellos ¿Pero iban con qué fines? Bueno, ¿El resumen con qué fin? cumpliendo los fines de su propósito, de su organización, de Para ir en contra de la corrupción. Y para informar a sus ciudadanía jefes, ¿no? Y a sus jefes también. Bueno, y a los que A los que lo financiaron. Claro, porque tú tienes que rendirle cuenta. Exactamente. ¿Me entiendes? Ya estoy entendiendo. Y tiene que dar un informe de que tú fuiste a tal televisión, que tal periodista, Sí, etcétera, etcétera. Y te oyen y tú mandes ese audio. ¿Me entiendes? Caramba, Ahora, doctor. ¿qué pasó con eso? Que ese grupo se ha ido disminuyendo. Y en la medida que este gobierno vaya terminando, ese grupo va a ir saliendo. Y se va entonces a conectar con los próximos que van al poder. Doctor Marino El Cebif, gracias por acompañarnos. Gracias a Gracias ti por permitirme conversar. decir todas estas cosas. Gracias por conversar de este tema tan interesante como lo es la carga que viene generando en el Poder Judicial. Estos casos emblemáticos, algunos de ellos ya están en juicio de fondo, con algunos de los presuntos implicados. Que tienen la presunción de inocencia. Exacto, hasta que se emita Una sentencia definitiva de un juez. Correcto. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme. A ustedes las gracias por su sintonía de siempre. Nosotros les invitamos a que nos acompañen en un programa similar a este. El Tribunal de la Tarde se despide. Mañana estaremos aquí de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.